Muy bien, pues vamos a empezar. Miren, ¿qué les viene a la mente si hablamos de Felipe? ¿Qué ideas me podrían dar si yo les menciono un personaje llamado Felipe en el Nuevo Testamento? ¿De quién se acuerdan? Pues de este cuate que fue puesto para ser diácono, ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿Sí, claro? Y también, Sí, en los inicios de la iglesia, ¿no? sí, Ajá. y también le fue a predicar a aquel, en el capítulo 7 de Hechos. Ajá, al etíope, el Etíope, etíope. Ajá, el etíope, sí. sí. Bueno, es un personaje que seguramente lo asociamos mucho por eso, ¿no? Sí. Tal vez no se menciona mucho en la Biblia. Claramente ahí está su trabajo en el libro de Hechos, es donde lo encontramos. Y justamente es de él de quien vamos a hablar el día de hoy, pero tal vez vamos a extendernos un poco más de lo que se conoce regularmente de él, que es esa forma en la que Dios lo utilizó para hablarle a este funcionario de una reina llamada Candace. Miren, hay un versículo que seguramente ustedes ubican porque, pues, yo te preguntaría a ti en particular, Gonzalo, porque seguramente has utilizado muchas veces este pasaje. Cada vez que se habla del bautismo, pues es casi un tema obligado, ¿no? Tocar este pasaje, ¿Cuál? el de Felipe y el etíope, Ah, ok. ¿sí? Sí. Porque siempre sirve mucho de ilustración, ¿no? De cómo es la forma en la que Dios enseña lo que es el bautismo. Porque hay una parte justamente en la que este funcionario termina pronunciando esta pregunta, ¿no? Cuando dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Uh-huh. De esto nos acordamos, ¿no? Y es cuando justamente Felipe le dice que si él cree que Jesucristo es el Señor, pues puede bien ser bautizado, porque es un acto inmediatamente posterior a la declaración de fe que cada ser humano tiene, ¿no? Bueno, entonces, este pasaje del encuentro de Felipe con un etíope, pues sirve frecuentemente, como hemos comentado, como ilustración para explicar la voluntad de Dios en cuanto a la predicación del Evangelio y sin duda también de la importancia del bautismo. Una vez que una persona reconoce a Cristo como su Salvador, pues una forma de dar testimonio público a la congregación y digamos que es como la manera en la que termina ya integrándose a ello, pues es justamente la celebración del bautismo. Bueno, parece evidentemente que es un pasaje clásico, pero a mí me gustaría que aquí también mencionáramos otras cosas, porque la verdad es que a mí me llama la atención y como que me surgen algunas dudas que quisiera ver si entre todos las podemos aclarar. Bueno, ¿quién era este Felipe? ¿Y por qué fue enviado por un ángel de Dios a hablar a este famoso etíope? ¿Por qué a una persona que aparentemente no tendría mucho que ver con el pueblo? De hecho, no tenía nada que ver con el pueblo judío, ¿no? Se supone que en este momento se estaba creando la iglesia primitiva y los primeros que estaban escuchando la palabra eran justamente los judíos, pero aquí nos llama la atención que la voluntad de Dios se sale un poquito de estos parámetros y trata de alcanzar a una persona completamente fuera de la nación judía. En este caso, a alguien de un país muy lejano, ahorita vamos a ver qué tan lejano, que era Etiopía. Bueno, ¿quién era entonces este etíope y por qué la importancia de ilustrar esta conversación que tenían? En un momento de la iglesia en que al parecer los mensajes iban, pues como hemos comentado, primeramente dirigidos a los judíos. Claramente se puede entender que no era salvo este hombre. Tan es así que en algún momento en la conversación, este hombre le pregunta a Felipe, ¿no? ¿Cómo he de entender si nadie me explica? Eso quiere decir que no había entendido el mensaje de salvación, porque de hecho vamos a ver también que la lectura que él estaba haciendo era de un libro del Antiguo Testamento y no sabía muy bien a quién se refería las palabras de este libro del cual estaba leyendo él, ¿no? Entonces, en este encuentro, pues el pasaje nos narra que había venido, dice aquí que adorar a Dios a Jerusalén.
Bueno, esto también nos lleva a analizar por qué desde Etiopía una persona va hasta Jerusalén a adorar. Es decir, no era un hombre que ya fuera salvo. Sin embargo, alguna instrucción ya tenía, algún conocimiento de la palabra tenía. Y eso lo vamos a comprobar en un momento más cuando exploremos más este pasaje. Entonces, ya tenía de algún modo el conocimiento de la palabra, ¿no? Ahora, también dice aquí este pasaje de Hechos, que no era cualquier funcionario, no era un simple, digamos, turista, ¿no? Que simplemente se le ocurrió o alguien le habló de que podía ir a Jerusalén. Era una persona con cierto rango, porque dice aquí en este libro que era una persona que estaba prácticamente sobre todos los tesoros de Candace, una reina de un país llamado Etiopía, que no sé si ustedes saben a qué distancia está Etiopía de Jerusalén, pero ahorita se los voy a ilustrar. Miren, aquí si ven, está este mapa. Acá está Jerusalén y aquí pueden ustedes ubicar Etiopía. Incluso está mucho más al sur de Egipto. Recordemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tuvo que recorrer todo esto para llegar a la tierra prometida, a Canaán. Bueno, consideren esto y todavía váyanse unos buenos kilómetros hacia abajo, 4,000 kilómetros. Hoy en día podríamos pensar, ¿qué tan lejos está este lugar? Bueno, ¿saben qué hice yo? Lo que hice fue, pues, de plano meterme hoy al Google Maps y así, tal cual, lo puse en la consulta. No sé si ahí lo pueden ver. Es como cuando le ponemos hoy que no conocemos cómo llegar a un lado y le ponemos la ubicación. Vean ustedes, ¿a qué distancia está Etiopía de Jerusalén? ¿Alcanzan a ubicar a cuántos kilómetros? 4,113. 4,113. Ahora, fíjate, algo que nos da hoy en día el Google es el tiempo que nos llevaríamos en llegar al lugar, ¿no? Fíjense, dice aquí que de Etiopía a Jerusalén o de Jerusalén a Etiopía se llevarían 3 días con 12 horas. O sea, recorrer 4,113 kilómetros. Sí, nada más que esto es en auto. Imagínense entonces en aquella época cuánto tiempo se llevaría una persona que sale de Etiopía y que quiere venir aquí a adorar a Jerusalén. No había una forma de trasladarse tan rápido. Tal vez la única, pues yo no sé exactamente cuánto, pero los carruajes, por muy sofisticados que hubieran en aquella época, pues eran muy lentos, ¿no? Porque todos eran jalados por caballos o por camellos. Entonces, pues esto nos da una idea de qué tan ferviente era la fe de este hombre como para llegar o buscar llegar a Jerusalén. Y al parecer ya había ido él a adorar a Jerusalén y venía de regreso. Entonces, pensemos, no sé, Abel, si tengas razón en que fueran como 3 meses, pero posiblemente, no sé, un mes mínimo, ¿no? En el camino que No, tuvieran sí, que sí lo recorrer. dice en tu pantalla, dice 32 días. ¿Sí? ¿32 días? Sí, No, ahí dice. dice 3 días con 12 horas. Sí, pero arriba dice en carro 85 horas, moto no tiene, en tren no tiene y luego caminando 32 días. Fíjate. Sí, tienes razón. No había ubicado yo. Aquí está el dato, ¿verdad? Aquí, donde dice que está una persona con un bastoncito, dice 32D. Efectivamente, a ver. O sea que, bueno, supongamos que los carruajes fueran un poco más rápidos. Por mucho que lo fueran, tal vez se llevarían 25 días, ¿no? O sea, un poco menos de un mes. O sea, un mes de ida y un mes de regreso. Más el tiempo que estuviera aquí esta persona adorando. Esto es un poquito para que dimensionemos el que no era un recorrido menor, no era un recorrido tan pequeño, no era como decir tal vez de una ciudad cercana a Jerusalén, sino que realmente había que recorrer, incluso vean ustedes la distancia que hay en Egipto y todavía todo lo que tenía que recorrerse para llegar hasta Etiopía. Bueno, esto nos da una claridad
de lo fundamental que era este recorrido de esta persona. Y miren, de aquí se desprende pues que este hombre tenía mucha fe. Tal vez no tenía claro lo que es el mensaje de salvación y el mensaje de haber escuchado directamente la palabra de Dios, pero de que era un hombre de fe y que había tenido algún conocimiento y de que seguramente por alguna razón había tenido este contacto con el templo de Jerusalén, pues era una realidad. Ahora, otra cosa que a mí me llama la atención es cómo podía tener él una copia de la escritura, o al menos del libro que estaba leyendo. ¿No se supone que solamente se tenía acceso a los rollos dentro del templo? Porque aquí el pasaje nos narra que este hombre iba en su carruaje e iba leyendo una parte de las escrituras. O sea, ya tenía una Biblia en aquella época. ¿Qué opinan? ¿Cómo pudo él tener una copia de las escrituras? Bueno, obviamente tenía una copia. Sí. Sin duda la compró. Ajá, pero ¿quién hacía esas copias? Por los escribas. Exacto, exacto. No cualquiera podía tener una copia, porque las copias eran a mano. Pero no se vendían, Chalo, porque tenían que estar en la sinagoga, ¿no? O sea, no es como que tú pudieras tener tu papiro en tu casa. Bueno, hicieron muchas copias de la Biblia. Los escribas, precisamente por eso había un grupo que se llamaba escribas que se dedicaban a escribir la Biblia. Ajá. Algunos de ellos yo entiendo que comerciaban incluso con esas copias, ¿no, Gonzalo? Sí. O sea, lo hacían incluso como una forma también de lucrar. Sí. La idea era que las copias se hicieran para el uso de las propias, digamos que familias de los fariseos o para precisamente los que eran miembros del Sanedrín. Pero algunos personajes, digamos con ciertos privilegios, podían tener acceso a una determinada cantidad de copias. Pero claramente, pues este funcionario no era ni un fariseo, ni era tampoco un judío, ni siquiera era un romano, era un etíope, era alguien que si bien es cierto tenía cierto rango en el país donde él pertenecía, pero no sé si les parece algo raro que una persona de un país completamente ajeno al ámbito que podíamos ubicar tuviera una copia. Eso también nos indica que es una persona que se esforzó por tratar de investigar quién le podía proporcionar una copia, al menos de las escrituras que a él le interesaban. Es un detalle interesante, no sé si lo habían considerado, ¿no? Porque no llegó por casualidad a manos de este hombre la porción del libro de Isaías, que es el que estaba leyendo, ¿no? Bueno, entonces, siendo que los rollos originales estaban reservados para ser leídos en el templo, pues tuvo que disponer de recursos importantes y algún tipo de influencia, incluso ante los fariseos, como pudiera haber sido el caso tal vez de alguien prominente como Gamaliel, o alguien prominente como alguno de los sacerdotes, Anás, Caifás, no lo sé, o incluso alguien como de la jerarquía como José de Arimatea, o alguien también como podría haber sido el propio Saulo, ¿sí? Entonces, era una persona con influencia, era una persona con cierta capacidad para moverse en los círculos, para poder tener acceso a través de que los escribas le pudieran compartir una copia de la escritura, ¿no? Qué padre hubiera sido que en aquella época ya hubieran tenido la copia de la Biblia, o incluso que ya la hubiera podido tener en las aplicaciones electrónicas como hoy la tenemos nosotros, ¿no? Pero aquí es importante entender todas las limitaciones de la época y aún así, cómo es que esta persona, con todo su esfuerzo y con todo su fervor, pudo tener acceso a las escrituras. Es decir, que es una persona que definitivamente había sido ya tocado por el Espíritu Santo. De otra manera, él no podía haber tenido ya, digamos que esa fe, o no podía haber tenido sembrada ya la intención de conocer la palabra, si no fuera por el efecto directo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo preparó el corazón de este hombre y acto seguido, Dios a través de un ángel le habla a Felipe y le dice, ve
y alcanza a esta persona y háblale de la salvación. Entonces, pues si tomamos en cuenta todos estos detalles e interrogantes, pues es interesante cómo fue que Dios movió a Felipe y lo utilizó como un instrumento específico para hablarle. Pues digamos que con todo y los recursos que tuviera él, poder de tener a su alcance la escritura, incluso la fe que tenía él, pues aún con todo eso y con toda la intención de conocer la palabra, pues ¿qué creen? Que no comprendía del todo lo que estaba leyendo, ¿no? Vamos a ver ahí, por favor, en el versículo 31 del capítulo 8. ¿Quién me ayude a leerlo? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Exactamente. Porque previamente Felipe le había preguntado, ¿entiendes lo que lees? O sea, te veo muy bien leyendo la escritura. Le dice Felipe, ¿no? Pero le dice, pero hombre, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le responde este hombre? ¿Y cómo voy a entender si no hubiera quien me explicara? Y entonces es cuando empiezan a conversar de este pasaje. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53, versículos 7 y 8. Es decir, la porción del Antiguo Testamento que este funcionario etíope de la reina Candace estaba leyendo en su carruaje era justamente esta porción. De esto que estaba leyendo él fue cuando Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Claramente no sabía este hombre si se refería a algo que estaba ocurriendo en la época de cuando fue escrito o se refería a otra persona. Bueno, Felipe, como nos mencionó Gonzalo hace un momento, efectivamente fue uno de los 7 diáconos que fueron elegidos en la iglesia una vez que los trabajos comenzaron a rebasar el tiempo disponible de los 12 discípulos. Recuerden que pues ya cuando empezó a crecer la congregación, los mismos, digamos que había quejas, ¿no? ¿Se acuerdan que dice ahí el libro de Hechos? Que había incluso murmuraciones porque algunas viudas estaban siendo descuidadas. Entonces los discípulos dijeron, no es justo que nosotros nos encarguemos de asuntos, digamos, que no tienen que ver con la parte espiritual, por lo tanto vamos a nombrar lo que fueron en ese entonces llamados los diáconos. Sí, por favor, vamos a darle lectura ya en Hechos 6, del versículo 1 al 6. Para que ubiquemos cómo fue este nombramiento. ¿Leer del 1 al 6? Sí, del 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros permaneceremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le pusieron las manos. Muy bien, entonces aquí es donde ubicamos a Felipe. Aquí es donde fue nombrado Felipe como diácono y dice aquí la palabra que los discípulos les impusieron las manos, es decir, oraron por ellos.
para consagrarnos a la obra de Dios. Eso es a lo que se refiere el hecho que dice que les impusieron las manos. Entonces, aquí vemos que Felipe, pues ya era un hombre de Dios, no era ningún improvisado, no era alguien que de repente, pues se le mandó a hablarle al equipo, sino que ya había hecho una labor previa porque se había estado preparando una vez que fue nombrado. De hecho, Felipe se le llegó a conocer precisamente también por su labor, no solamente como diácono, sino también como evangelista. Allá en el libro de Hechos, capítulo 8, vemos precisamente cómo fue que él fue uno de los que atestiguaron y sufrieron la persecución de Saulo. Entonces, es una persona que estaba muy involucrado con la parte, digamos, inicial o las primeras épocas de la iglesia, ¿sí? Debido, entre otras cosas, a esta persecución, dice aquí también este capítulo que muchos fueron esparcidos, entre ellos Felipe, es decir, fueron, digamos que correteados, se puede decir así, ¿no? Él predicaba en Samaria y allí del versículo 4 al 8 de Hechos, vemos que de hecho él fue un evangelista muy prominente, o sea, él llevaba la palabra de Dios. Antes de tener este encuentro con el etíope, Felipe ya había llevado la palabra, porque le fueron impuestas las manos, porque fue seleccionado, porque fue preparado por los discípulos y porque había sido dispuesto no solamente que Felipe le hablara a este hombre, le habló a muchas otras personas. Conocemos muy bien a Felipe por este pasaje con el etíope, pero creo que es importante que entendamos que la labor de este hombre fue mucho más trascendente que el simple hecho de dejarnos un pasaje que no podemos decir que sea menor, es un hecho fundamental lo que nos enseña el pasaje del bautismo de este hombre, el funcionario de Candace. Pero lo que es importante analizar es que la trayectoria de Felipe fue mucho más amplia que esto. Vamos a ver, por favor, si le damos lectura allá en Hechos 8, del versículo 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Incluso aquí no se nos olvide que Samaria no era precisamente un lugar muy amigable con los judíos, ¿no? Uh-huh. Y aún así, Felipe tuvo a bien ir a predicar a Samaria. Y no solamente lo hizo bien, sino que además se ganó a la gente. ¿Por qué? Porque llevaba la palabra de Dios. Porque dice aquí que salían los espíritus malos de los que estaban contaminados y la gente reconocía a Dios y se entregaba a él. Entonces, aquí vemos justamente la labor que hizo este hombre. Felipe entonces recibió el don de Dios para predicar y lo ejercía. Es decir, lo estuvo ejercitando durante mucho tiempo. Él reconoció que ese era su don y precisamente lo hacía porque él entendía que era una responsabilidad. Entonces, mucho antes de conocer al etíope, ya vemos cómo este hombre pues venía predicando de una manera muy decidida y en lugares que no eran prácticamente lo más cómodo, ¿no? Él se tuvo que salir de allá de Jerusalén para moverse, pues por lo pronto a Samaria. Bueno, este fue el caso entonces de Felipe, que fue preparado primeramente por el Espíritu Santo, recibiendo también la imposición de manos, como vimos en el capítulo 6, y dispuesto por Dios para llevar su palabra. Bueno, si nos vamos un poquito más adelante en el libro de Hechos, vamos a leer los versículos 8 y 9 del capítulo 21, donde se vuelve a mencionar justamente a Felipe. Hechos 21, 8 y 9. Dice, al Otro día, saliendo teniendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban.
¿Hasta cuál, perdón? Sí, hasta el 9. Ajá. De acuerdo. ¿Ya vieron? No nos queda duda de qué Felipe están hablando, ¿verdad? Porque dice, era uno de los que fueron nombrados de los 7 diáconos y le llaman casi, casi que como un apodo o como un apelativo. Le dicen, Felipe, ¿el qué? El predicador. Así se le conocía a Felipe. El evangelista. Perdón, el evangelista, perdón. El evangelista se le conocía como Felipe, es decir, que había hecho labor durante algún tiempo. Cuando a alguien le ponemos un cierto mote o alguna forma de distinguirlo, es porque sabemos que viene realizando la actividad durante mucho tiempo, ¿no? Incluso fíjense que aquí dice que ya incluso te había formado una familia, porque ya tenía 3 hijas y más o menos eran mayorcitas. Es decir, que ya había pasado pues un buen tiempo desde aquel encuentro que tuvo, primero desde el nombramiento que tuvo como diácono, luego cuando fue esparcido y fue a Samaria. Aquí dice que llegó a otro lugar que se llamaba Cesarea. Entonces, han transcurrido alrededor de 20 años desde aquel momento en que le habló al etíope hasta cuando se vuelve a mencionar aquí a Felipe en esta porción cuando se habla de sus hijas. Y no solamente vemos la labor de Felipe como el evangelista, sino incluso vemos que Dios nuestro Señor trasladó ciertos dones también a sus propias hijas. En estos versículos, pues se le menciona ya como, entonces, esta palabra, el evangelista. Es decir, no es Felipe nada más el que hizo una labor de hablarle a una persona aislada, sino que hizo toda una trayectoria por lo menos de 20 años. Entonces construyó una trayectoria de exponer la palabra por un largo tiempo. Ahora, si bien Felipe es muy bien conocido por el pasaje relevante que acabamos de mencionar, pues es un instrumento de Dios mucho más que abarca un espectro mucho más importante que eso, ¿no? Aquí Dios nos regala el conocer a este hombre, el entender que cuando finalmente él decidió primero entregar su vida a Dios y luego ser un instrumento en manos de él, pues se puso a su disposición para trabajar a lo largo de muchos años, no solamente para llevarle el evangelio a los que estaban cerca de él, sino para salirse de su ámbito y llevarlo a través de otras ciudades y con otras personas que seguramente ni siquiera conocía. Pues, ¿qué les parece este personaje, Felipe? Interesante verlo con un mayor rango de su actividad, ¿no? ¿Sí? Pues yo siento que el amor que tenía para la palabra, o sea, a pesar de que no, perdón, no le daban un buen trato a donde lo mandaron, él decidió ir, ¿no? A contrario a Jonás, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí, sí. Y se quedó ahí en Cesarea durante más de 20 años, porque ahí decidió poner su lugar. Hagan de cuenta que es como si hoy mencionáramos que era como un misionero. Salió como quien dice de su área de confort y tal vez la propia persecución de la que fue objeto por el propio Saulo, fíjense qué interesante, lo llevó a predicar la palabra y después el propio Saulo lo visitó, cuando él fue incluso testigo de cuando Saulo dirigió ese maltrato hacia muchos de los siervos. Sí, ya habían pasado muchos años. ¿Sí? Aquí habla de que por lo menos habían pasado como 20. Porque de hecho a Felipe le tocó la persecución de Saulo. Exacto. Sí. Él fue uno de los que fueron perseguidos por Saulo y fue testigo de la muerte de Esteban. En cierta forma también digamos que Felipe, pues era uno de los que le tenían miedo a Saulo. Y fíjense cómo es la palabra y cómo es la obra de Dios, que después de un tiempo, pues están trabajando juntos, ya como instrumentos de Dios los dos. Bueno, no cabe duda que era un miembro activo de la iglesia. Sí. Y eso es lo que se espera de los que participamos en la iglesia. Uh-huh. O sea, como que sale, como te dijera, natural cuando uno va creciendo en las cosas del Señor, servir a Dios. Sí. O sea, para mí creo que fue muy grato para Saulo o
para Pablo, en este caso ya como se le conocía, que él también emprendió su carrera, digamos, ya como siervo de Dios, y después de un tiempo encontrarse a Felipe y decirle, ¿cómo estás, Felipe? Pues mira, aquí estoy predicando en Cesarea, y mira mis hijas, y mira la labor que estamos haciendo, y mira, de alguna manera era como una forma de reencontrarse después de un tiempo y ver justamente el crecimiento, ¿no?, que tuvo Felipe en la obra de Dios. Pues interesante analizar no solamente ciertos eventos, sino toda la trayectoria de este hombre, ¿no? Así es. Y el obedecer a Dios, ¿no? Porque en este caso, pues yo creo que no hubiera sido, a menos de haber tenido esa obediencia a Dios, no hubiera sido fácil para Felipe trabajar hombro a hombro con un Pablo, ¿no? Sí. Pues bien, pues no sé si tengan algún otro comentario respecto a este tema de Felipe. Pues da para mucho el tema, ¿eh? Porque nos Sí, habla incluso hasta de, pues, las segundas oportunidades y que a pesar de que él habría sido un hombre que pudieron haber despreciado a Pablo, le dieron segundas oportunidades, ¿no? Y que todo bajo el amor de Dios pudieron ministrar la obra, ¿no? sí. Y La es una fe que realidad. tenía, ¿no? La Sí, fe que tenía también hacia Dios. claro, porque desde un principio él dispuso en su corazón servir a Dios, y no Así solamente es. como diácono, sino también como evangelista. Así es, eso lo Ahora, ayuda mucho también. regularmente le ponemos mucho foco a la figura del etíope, ¿no? Y es normal, porque el etíope fue el que de alguna manera, por esta predicación de Felipe, se entregó a Dios, fue bautizado. Pero creo que es importante no quedarnos ahí, sino analizar todo lo que después y antes, o sea, lo que antes y después del encuentro con el etíope sucedió con Felipe, que fue toda una trayectoria. Y como dice Gonzalo, pues es lo que espera Dios, ¿no? Que tengamos un crecimiento, que cuando conocemos la palabra, pues no nos quedemos simplemente con el poco discipulado, sino que vayamos creciendo y vayamos teniendo un desarrollo en las cosas de Dios. Así es. Bien, pues por mi parte es el tema de hoy, Gonzalo. Gracias, Juan de Dios. Muy bueno. Gracias, Juanito.